Cuando el New Yorker me encargó que cubriera la información del juicio a Adolf Eichmann, yo supuse que el tribunal tenía un solo objetivo: cumplir las exigencias de la justicia. No era una tarea sencilla, porque el gran tribunal se enfrentaba a un crimen que no había sido tipificado en los códigos de sus leyes, y con un criminal de un tipo que la sociedad no había visto desde los procesos de Nuremberg. Aún así, el tribunal quiso definir a Eichmann como a una persona enjuiciada por sus actividades. No tenían la intención de juzgar el sistema, ni la historia, ni ningún ismo, ni siquiera el antisemitismo, tan solo a la persona. El problema vino cuando el nazi Adolf Eichmann rechazó insistentemente cualquier acusación que tuviera que ver con lo personal, como si no tuviera nada por lo que pudiera ser o castigado o perdonado. Él protestaba una y otra vez ante las acusaciones del fiscal diciendo que él nunca había llegado a hacer nada por iniciativa propia, que jamás había tenido intenciones de ningún tipo, buenas o malas, que él solamente había cumplido órdenes. Este argumento, habitual de los nazis, demuestra claramente que el mal más grande del mundo puede ser cometido por cualquiera. Y que para hacerlo no es necesario tener ningún motivo, o fuertes convicciones, o corazones crueles, o intenciones malévolas. Basta simplemente con negarse a ser persona. Y por eso a este fenómeno he querido llamarle la banalidad del mal. Señorita Arendt, está olvidando lo más importante de la polémica: que habrían muerto menos judíos si sus líderes no hubiesen cooperado con los nazis. Esta cuestión que se llegó a plantear en el juicio me obligó a concretar el papel de los líderes judíos que participaron directamente en las actividades de Eichmann. Usted culpa al pueblo judío de su propia exterminación. Yo nunca he echado la culpa al pueblo judío. Era imposible resistirse. Pero tal vez exista algo que esté entre la resistencia y la colaboración. Y solo en ese sentido estoy diciendo que quizás algunos de los dirigentes judíos podían haber actuado de otra manera. Es importantísimo plantearse todas estas cuestiones, porque el papel que los consejos judíos tuvieron en su mayoría como parte del sistema social fue en su totalidad de absoluta quiebra moral cuando los nazis invadieron sin contemplación a la respetable Europa. Y no solo en Alemania, sino en casi todos los países. No solo actuaron mal los verdugos, también algunas de las víctimas. Sí. La persecución fue dirigida contra los judíos. ¿Por qué califica usted los crímenes de Eichmann como crímenes contra la humanidad? Porque los judíos son humanos. Y porque es algo que los nazis intentaron negarles. Por eso un crimen contra ellos es, por definición, un crimen contra la humanidad. Como ustedes ya saben, yo soy judía. Muchos me han atacado por odiar a los míos, o defender a los nazis, o simplemente despreciarles. Y ese no es ningún argumento. Asesinato moral es su nombre. Yo nunca he defendido a Eichmann. Tan solo he querido reconciliar la increíble mediocridad del hombre con las terribles consecuencias. Intentar comprender no significa perdonar. Así que toda mi responsabilidad
Es comprender, y será también la responsabilidad de cualquiera que desee escribir o estudiar sobre este u otro tema. Desde Sócrates y Platón, entendemos que el pensamiento es algo así como el diálogo silencioso que el alma tiene consigo misma. Al negarse a ser una persona, Eichmann pasó a ser su propia víctima, renunciando sin saberlo a una de sus grandes facultades, la capacidad de pensar. Y como consecuencia, cuando dejó de pensar, dejó de discernir. Fue la incapacidad de pensar la que hizo posible que muchos hombres, digamos normales y corrientes, cometiesen actos de barbarie a una escala enorme. Actos que nunca antes se habían visto jamás. Es cierto, he tratado estos temas desde una perspectiva principalmente filosófica. La esencia del pensamiento al que me refiero, no es la del conocimiento, sino la que distingue entre el mal y el bien, entre lo bello y lo feo. Y lo que yo busco es que el pensar dé fuerza a las personas para que puedan evitar los desastres en aquellos momentos en los que todo parece perdido. El mundo empeñado en hacerme entender que no tengo razón. Y no se dieron cuenta del error más importante. Que el mal no puede ser banal y radical al mismo tiempo. Que el mal es una realidad extrema, pero nunca radical. Consciente y radical solo puede ser el bien. Si hubieses sabido lo que iba a pasar al escribir esos artículos, ¿lo habrías hecho? Sí. Claro que lo habría.